Y esto es Trébol Roll 2.0, un espacio para el encuentro, para la reflexión, para juntar los medios a los nuevos fines. Comenzaré con una frase este 23 de enero del comandante eterno que dice así: aquí había un continente dormido, un pueblo como muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó a finales de los 80 y 90, terminando el siglo XX. Pues aquí en Venezuela se levantó una revolución, un pueblo, y nos ha tocado a nosotros, a muchos de nosotros, mujeres y hombres, asumir responsabilidades, papeles de vanguardia, papeles de dirección y de liderazgo, por distintas razones civiles y militares. Y hemos confluido distintas corrientes, terminando un siglo y comenzando otro. En Venezuela se desató la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Revolución que, ¿quién lo puede dudar?, ha tenido y seguirá teniendo impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá. Hoy explicaré rápidamente, a modo de resumen, la historia mundial y nacional, a fin de que quede explícito cómo manejar lo diacrónico con lo sincrónico. En el 1933, después de la crisis del 1920, sabemos que había una burbuja financiera, etc. Hitler asume la Cancillería de Alemania. Un año después, en China, un movimiento contrastante, comenzando con un pequeño grupo, se empezó a unir cada vez más y más personas alrededor del liderazgo de Mao Zedong. En el 35 estalla la Guerra Civil Española, que no es más que un gobierno de derecha que defendía la monarquía y ciudadanos que querían república, cosa que al final no se logró. Lamentablemente España no es una república, España es una monarquía. Juan Vicente Gómez muere en el 35. La primera ley del trabajo en caso venezolano, fue promulgada, aunque no fue un pequeño avance, pero sabemos que no fue de tanto impacto en cuanto a lo que estamos haciendo hoy en día. Eleazar López Contreras asume la presidencia y posteriormente viene Medina Angarita. Estos tres son militares, hay una militarización del poder en Venezuela. Se llegó a un acuerdo fronterizo con Colombia en esta década de del 45. En el 44 se funda la Federación de Cámaras y Comercio venezolana, en donde la burguesía mejor organizada, con mayor acumulación de poder y capital, se empieza a institucionalizar. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, que en el 39 estalla la guerra mundial. Tenemos a Hitler, estalla la guerra mundial. En el 45 lanzan la primera bomba atómica y muere Gandhi en esta década entre los 45 y 50. El comandante Willy Izarra nace en el 47 y, por cierto, mi papá nace en el 48. Ahora, entre el 45 y el 47, ¿qué estaba ocurriendo en Venezuela? Que hay una junta militar, una junta de gobierno militar. No había como tal un presidente, sino una junta. Rómulo Gallego dura nada más 2 meses. Y era un presidente que podía haber dado algunos impulsos revolucionarios. Lamentablemente, bueno, viene Marco Pérez Jiménez, que desarrolla la política de concreto armado. Hay un contexto económico a nivel mundial que le garantiza a él desarrollar grandes infraestructuras y el pueblo a la sombra, porque el pueblo no tenía beneficio inmediato. Hay un asalto en el cuartel Moncada en 1953. Gandhi, un revolucionario de la India, que era, digamos, lo contrario al imperialismo inglés, que hoy día tiene una fachada de opulencia, y no es de gratis. No son más que países que han explotado otros países.
El 28 de julio del 54 nace Chávez. Y por cierto, en el 55 nace mi mamá. Einstein tiene una gran importancia política, no solo por lo de la guerra atómica, la bomba atómica, sino también porque hace un abordaje ontológico de una categoría esencial que es común en su teoría de la relatividad y al marxismo, que es el tiempo. Tema que, por cierto, ustedes saben, lo he dicho reiteradas veces, es un tema que me apasiona. En Venezuela, en cuanto a los levantamientos de izquierda, militares y civiles, tenemos el porteñazo, comenzando con un movimiento en La Guaira, posteriormente en Carúpano. La guerrilla hace enlace con el mundo militar, sobre todo con la Armada, que paradójicamente la Armada ha sido elitesca. Pero en Puerto Cabello, donde habría un gran poderío de buques, toda la escuadra se ve comprometida y hay una pugna con el ejército que es pro gobierno para aquel entonces. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, en el 61 asume el poder Kennedy. En el 54 se logra la revolución cubana, se impone la revolución cubana. Hay una convención de Ginebra en 1958 que consiste en unas negociaciones de las potencias en todo lo que se refiere a las fronteras y, por supuesto, subyugada a sus intereses. Tenemos desde el 58 al 63 a Rómulo Betancourt, después del 23 de enero, en el que es derrocado este dictador, que algunos lo pintan como bueno. No es ningún bueno. Ahora, la guerra de Vietnam, antes de entrar en detalle, porque sabemos que esto es un resumen, miren todo lo que abarcó del 55 al 75, y me van a decir ustedes que Estados Unidos no es ningún imperio. Ahora, en el 60 se traspola todo el contenido teórico que fue acumulado en la guerra, y en ese momento de posguerra eso se traspola a lo comercial. Entonces empieza la guerra de las corporaciones. Churchill muere. ¿Quién era Churchill? Un político con bastantes recursos, que tuvo el olfato para saber qué estaban pretendiendo los alemanes cuando Hitler. Que Hitler muere en el 45. Ahora, del 58 al 63, Rómulo Betancourt, que tenía una perspectiva bien regalada hacia el gobierno estadounidense y su élite. Luego viene viene el Raúl Leone, que por cierto todos los personajes al menos eran de verdad, eran de derecha, pero al menos eran de verdad, no como estos políticos sumamente plásticos, creados del marketing de la nada, que tienen un liderazgo que no merecen porque nadie se los ha dado. Muere el Che en la década del 65, en la mitad de la década de los 60, en Bolivia. Los documentos de la montaña y la guerra de guerrilla son compilaciones. En cuanto a los documentos de la montaña, Alberto Garrido hace una compilación de todos los análisis de los guerrilleros. Ahí se empieza a hablar de figuras políticas e históricas importantes como Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez. En Ramo Verde se empieza a conspirar desde la aviación, en la que oficiales y suboficiales, oficiales de alta jerarquía y de baja jerarquía y suboficiales de alto rango y bajo rango, en el 67 empieza a haber grupos circunscritos en la teoría, o mejor dicho, en la marxiología, porque el marxismo es dogmático y marxiología es el estudio, en este caso, marxiológico. Rafael Caldera en el 68 al 73. Ya estamos en la época del punto fijismo. Seguimos perdiendo territorio en temas fronterizos, porque tenemos la negociación de Bogotá del 67, en Caracas del 70, en Roma del 73 y posteriormente en Caraballo en 1979. Vean ustedes qué ha pasado con todas las fronteras venezolanas.
Carlos Andrés Pérez gana el primer gobierno como ADECO entre el 73 y el 78. Luego vienen los Herrera Campín, que profundizan en la concepción neoliberal. Que por cierto, el pensamiento neoliberal es un concepto bien claro que comenzó en Monteperegrí, por allá en Europa. No es simplemente una palabra que utilizamos la izquierda para referirnos a lo que es el pensamiento neoliberal. En la década de los 70, la academia, la industria y el componente militar de las potencias, junto al pensamiento capitalismo, se vuelven una amalgama. Está Richard Nixon, que renuncia. Richard Nixon renuncia y adivinen por qué fue. Por corrupción. Por corrupción. O sea, la Casa Blanca, ¿ustedes creen que son angelitos? No, vale. Salvador Allende muere en el 73 y se monta un dictador por allá. Que por cierto, al parecer era enemigo de Margaret Thatcher. Cosa curiosa porque ella también era neoliberal. Claro, con más poder, ¿no? El FSLN desmonta a Somoza en Centroamérica. Entonces dijimos que de este documento se deriva el pensamiento que va a alimentar a la doctrina de ARMA. ¿Qué es ARMA? Alianza Revolucionaria de Militares Activos, del que a su vez se deriva el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, comandado por Hugo Chávez. Cuando ocurre lo de ARMA, el comandante Izarra era mayor y Chávez era teniente, entendiendo que Chávez se graduó como subteniente en el 75. Ellos logran saltar fronteras de inteligencia militar institucionalizada, inteligencia militar y política, y hacen contacto con Irak, con Trípoli, con Libia. Y Mijaíl Gorbachov, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, traiciona la Unión Soviética y termina desmoronándose la misma. Ali I muere en el 88 y John Lennon muere en el 80. Casualidad, ¿no? Empiezan a matar a los artistas. Claro, la historia artística, la historia de la música no la toco aquí porque sería demasiado denso. Menem está en el poder. ¿Y qué está ocurriendo aquí en Venezuela? Estalla el 27 de febrero con el Caracazo. ¿Quién está de presidente? Bueno, estaba Lucinchi. Estaba Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Ante Carlos Andrés Pérez estaba Lucinchi. ADECO. Otro personaje neoliberal, regalado al imperio. El 4 de febrero del 92, ustedes saben qué pasó. El golpe heroico, que sí que se logró porque dio el impacto en la idiosincrasia del venezolano y rompió la historia venezolana en dos. El Movimiento Quinta República, cuyo acrónimo fue anunciado ya cuando era evidente y explícito que iban a lograr el poder, empieza a gestarse el 21 de octubre del 97. Luego viene un levantamiento que fracasó, aunque tuvo que haber dado algún impulso el 27 de noviembre. Y todos estos movimientos militares, hay nombres que destacan como el general de brigada Francisco Visconti, que hace contactos y articulaciones con contraalmirantes. Probablemente, y porque no habré nombrado algunos detalles para satisfacer a la audiencia con todos los matices que quisieran, pero lo importante es que quede claro que con la subida de precios de productos agrícolas, de materias primas, se crean mejores o peores condiciones para los gobiernos, sean de izquierda o de derecha. Por eso es que Margaret Thatcher le iba bien, pero resulta ser que Margaret Thatcher ha sumido a Inglaterra en una situación económica que, si no fuera por ella,
pudiese haber sido mejor. Entonces nos vemos en el próximo video. Que siga la revolución.